100 es igual a 0,3 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. Y eso es 0,3 volúmenes. 0,3 volúmenes es el oxígeno que se transporta en forma disuelta, básicamente. Entonces, el oxígeno disuelto es 0,3 volúmenes o 0,3 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. Y el oxígeno que va en la hemoglobina y disuelto es igual a 20 volúmenes, tanto los dos. Entonces, miren, si yo tengo 20 mililitros de oxígeno por 100 centímetros cúbicos de transporte de oxígeno y 0,3 es disuelto, entonces uno puede preguntar si dónde está el resto. El resto es 19,7. 19,7 está ligado a la hemoglobina. ¿Ok? Entonces nosotros vemos que de los 20 volúmenes por ciento de una ocupación de la hemoglobina como molécula de oxígeno, 0,3 mililitros de oxígeno por 100 centímetros cúbicos corresponde al oxígeno que está disuelto, que está ligado a la hemoglobina. Y el resto, que puede ser 99% o 19,7 volúmenes por ciento, 19,7 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre, está ligado a la hemoglobina en el 98-99%, básicamente. Entonces se constituye la hemoglobina como el mejor transporte de oxígeno. Pero eso debido a que tiene una reacción reversible de oxihemoglobina y desoxicarboxihemoglobina. Oxihemoglobina y desoxicarboxihemoglobina. Son dos formas. Ahí tenemos las dos formas, oxihemoglobina y desoxicarboxihemoglobina. Cada hemoglobina se liga con 4 moléculas de oxígeno, ¿no? Y esa es la forma más importante del transporte del oxígeno. La forma más eficiente del transporte de oxígeno es mediante la hemoglobina. No es el disuelto, es mediante la hemoglobina. Entonces tenemos ahí la hemoglobina y la hemoglobina se encuentra en fase ferrosa cuando tiene el oxígeno y se encontrará en fase férrica cuando libera el oxígeno. Cuando la hemoglobina libera el oxígeno pierde estabilidad y debe tener las 2,3-difosfoglicerato para mantener la estabilidad. Recuerden que tenemos alfa 1, alfa 2 y beta 1 y beta 2, que vienen a ser las enzimas que van a estar ligadas a la hemoglobina, ¿no? Entonces recuerden que la hemoglobina se puede ligar con moléculas de oxígeno o con moléculas de CO2 y con ello va a recibir el transporte del oxígeno correspondiente. La sumatoria del oxígeno que está en la hemoglobina más la sumatoria del oxígeno que está disuelto es la sumatoria total de oxígeno. Fundamentalmente es 19,7 volúmenes perdón, 20 volúmenes por ciento, que son 19,7 del oxígeno y 1,3 que viene a ser de la hemoglobina que es disuelta, fundamentalmente. ¿Sí? Entramos a otro concepto que viene a ser la saturación, y algo también les expliqué, y la saturación de oxígeno viene a ser el porcentaje de ocupación que tiene la hemoglobina con las moléculas de oxígeno. Por ejemplo, yo tengo 15 gramos y tengo, vamos a poner, un número determinado de hemoglobina que se liga con oxígeno fundamentalmente. En la medida que yo ocupe los espacios que me brinda la hemoglobina para ligarse con oxígeno en su totalidad, yo diría que la hemoglobina está saturada al 100% con moléculas de oxígeno. Pero cabe la posibilidad que la hemoglobina se sature con menos moléculas de oxígeno cuando la presión arterial de oxígeno disminuye, porque la presión arterial de oxígeno es la variable con la cual necesitamos nosotros tener la enzima de mercurio para garantizar que la hemoglobina se sature al 100%. Entonces, con una presión arterial de 99 milímetros de mercurio, 99 o 100 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno, yo puedo saturar mi hemoglobina prácticamente al 98-99%, si no es decir 100%. Y en una arteria pulmonar, que es sangre venosa, la presión venosa de oxígeno es 40 milímetros de mercurio, y con 40 milímetros de mercurio la hemoglobina se satura al 75%, básicamente, ¿no? Y eso por la curva de oxígeno de la hemoglobina. Por otro lado, nosotros sabemos de que cuánto mililitros de oxígeno transporta un gramo de hemoglobina, es la pregunta. Entonces decimos, ¿no? La hemoglobina tiene 4 milimoles, fundamentalmente, porque tiene dos grupos alfa, o dos cadenas alfa y dos cadenas beta, tiene 4, y entonces tenemos 4 milimoles de oxígeno.
Y por otro lado tenemos un milimol de hemoglobina. El milimol de hemoglobina es 62,4 y el milimol de oxígeno es 22,4 por 4. Entonces decimos 22,4 por 4 entre 64,5 es igual a 134 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. Entonces, ahí podemos estar sacando el cálculo de que en cada gramo de hemoglobina, cuánto hemoglobina se tiene, básicamente. Y acá viene otra variable que viene a ser el contenido de oxígeno en la hemoglobina, que nos viene a ser el resultado de la saturación de oxígeno por la tasa de la hemoglobina por el 1,34 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. Entonces tenemos 1,34 por una hemoglobina que tiene 13 más una saturación del 98%. Vamos a poner ejemplo que tenga 15, hemoglobina de 15. Entonces yo multiplico 1,34 por 15 por 0,98 y nos va a dar 19,7. Y por otro lado, si 19,7 es el oxígeno que está en la hemoglobina más 0,3, que es el oxígeno disuelto. Ese 0,3 más 19,7 es 20 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre, que viene a ser el contenido de oxígeno arterial, fundamentalmente, ¿no? Luego tenemos, ¿no? Que esta proteína de hemoglobina tiene características, que es una proteína alostérica, que significa que la ligadura, además de un sitio de la unión al ligado, o sea, tiene 4 lugares en que se puede unir la hemoglobina en 4 lugares a la vez. Y a esto le vamos a llamar alosterismo cooperativo. ¿Qué cosa es el alosterismo cooperativo? Fundamentalmente explica que la unión del cuarto ligado es más fácil que la del primer ligado, gracias a un cambio conformacional en la molécula, fundamentalmente. Recuerden que eh, la ligadura del cuarto, eh, del cuarto nivel, del cuarto articulación a nivel del miembros inferiores, la articulación tiene, se liga con mayor dificultad que la segunda con la tercera y la tercera con la cuarta, fundamentalmente, ¿no? Entonces, a eso le llamamos alosterismo cooperativo. Esta es la conversión de la hemoglobina, que ya muchos la han revisado, y podemos ver que a una presión de 100 milímetros de mercurio, la saturación está en 100%. A una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, perdón, de 80 milímetros de mercurio, va a estar saturando aproximadamente 95%. Y a una presión arterial de 60 milímetros de mercurio, estamos saturando al 90%. Lo que me está diciendo es que la insuficiencia respiratoria se define como una presión arterial de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio. Y esta se puede estar asociando a un incremento de la frecuencia, a una depresión del centro respiratorio. Entonces diríamos que esto es básicamente una hipoxemia que tiene el paciente por una alteración en a nivel de la membrana no alveolar, o sea, a nivel de la membrana celular fundamentalmente, ¿no? Entonces, tenemos una presión de 60 equivale a 90% de saturación, una presión de 40 equivale a 75% de saturación y una presión de 27 milímetros de mercurio equivale a una presión, a un P50. Este P50 se puede desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. Se desplaza hacia la derecha y decimos un P50 incrementado. Y el P50 incrementado desplaza la ecuación hacia la derecha, lo que hace es mejorar la presión de oxígeno, porque una presión de oxígeno de 27 ha pasado a ser una presión de oxígeno de 40, lo que estamos mejorando significativamente la presión de oxígeno. Y cuando tenemos un glóbulo, un desplazamiento de curva hacia la izquierda, se desplaza la curva hacia la izquierda y obviamente se va a hacer acreedor de un porcentaje, en este caso 20%, ¿no? Disminuye. Entonces tenemos ahí la curvación de la hemoglobina. Eso ya lo hemos puesto acá. ¿Qué factores existen para que la curva se desplace a la derecha o hacia la izquierda? Un factor que hace que la curva se desplace de la derecha hacia la izquierda fundamentalmente es la concentración de iones hidrogeniones, la presión parcial de gas carbónico, la temperatura y la dosis